Continuamos con el sol de los sábados y ya a las 8:24 de la mañana le toca el turno a la embajadora del pueblo dominicano, the ambassador of the people, Millicent Uribe. Gracias, Ernesto. Te voy a pedir, Ernesto, que me ayudes con el tiempo y que me indiques cuando ya vayamos por el minuto 8. Excelente. Para ir cerrando. Miren, a propósito de lo que le va a suceder a República Dominicana en los próximos días, que entiendo todo apunta a que tendremos nueva vez que retomar las medidas restrictivas, porque pasado el certamen electoral, ahora sí, la atención se centra totalmente en la prevención y el control de la propagación del coronavirus. Y a mí me parece que es importante ver cuáles fueron las lecciones aprendidas, las experiencias, los aprendizajes que nos dejó la etapa anterior. Si ahora tenemos que volver a un confinamiento más estricto, es porque como país fracasamos. Para mí me interesa poner sobre la mesa cuáles fueron esos errores que se cometieron para que no lo volvamos a repetir. Y yo lo digo porque aquí en el Sol de los Sábados hicimos comentarios críticos, pero eran comentarios críticos constructivos, porque a nadie le interesa que ningún gobierno fracase, por lo menos no a la gente que lo que es un ciudadano, una ciudadana común, y que entiende que en la medida en que los gobiernos gestionen bien las crisis, pues todos como país ganamos. Y en ese sentido hay que reconocer que uno de los errores más graves fue la alta politización que hubo alrededor de la pandemia. Yo difiero de mis compañeros que señalaban que no, que fue de lado y lado. Bueno, fue de lado y lado, pero hay que recordar quién fue que comenzó. ¿Quién fue que comenzó? Porque yo recuerdo que cuando se decretó el primer estado de emergencia, aquí los partidos de oposición hicieron dos cosas. Lo primero fue que echaron atrás en el escenario público y lo segundo fue que hicieron un llamado de unidad para gestionar esta crisis, que a mí me parecía correcto. Sin embargo, eso se ignoró y creo que inclusive la misma gente que milita o simpatiza con el partido todavía de gobierno debe de reconocer que había una apuesta desde el sector gubernamental oficial a sacarle provecho político a esa crisis. Y por eso era que cuando se debatían los estados de emergencia en la Cámara de Diputados, que es donde hay oposición, ahí había personas que tomaban la palabra y decían, se oponían a esos estados de emergencia, pero se oponían más que al estado de emergencia en sí, se oponían al uso político y politiquero de la pandemia. Algo que yo también condeno porque ese uso politiquero que se hizo de la pandemia en los primeros meses impidió que al día de hoy tuviéramos la situación más controlada. Entonces, a mí me parece importante que se siga prevaleciendo, ahora sí, espero que sí, ese espíritu de unidad y que no se siga haciendo politiquería alrededor de este tema, porque yo lo decía, lo pueden buscar en mis comentarios anteriores para que vean que no es algo que estoy diciendo ahora. Aquí lo más importante es la vida de los dominicanos y de las dominicanas, el derecho que tienen a la salud, y ahí deberían de colaborar todos los partidos y todos los colores. Otro fracaso que yo entiendo que tuvimos y que ojalá no repetir ahora es esta falta de autoridad y esta falta de supervisión. Y también lo dijimos antes, aquí en República Dominicana hay mucho autoritarismo, mucha gente que desde las instituciones comete abuso de poder, pero no hay una real autoridad que implique control. Señores, todos hemos visto los videos que han abundado y que han circulado en las redes sociales de balnearios, gente en los ríos bañándose sin mascarillas, en los barrios, por ejemplo, en drinks, bebiendo, que el coronavirus no da dos veces. Y el mismo ministro Sánchez Cárdenas en una rueda de prensa le puso esos videos a la prensa. Sí, yo digo, pero es que las autoridades no están para denunciar esto, las autoridades están para actuar. Y aquí se pagan dotaciones policiales en cada circunscripciones. Aquí se pagan representaciones provinciales. ¿Y cómo es que uno aquí en la capital se entera primero de lo que está pasando que esas autoridades provinciales? Entonces, creo que hace falta una mayor supervisión en todo el país de las autoridades correspondientes. De igual manera, supervisión, señores. Aquí se pasó a la fase 2 y eso implicaba una cantidad limitada, por ejemplo, en las empresas. ¿Acaso ustedes han visto algún inspector o alguna inspectora supervisando si las empresas de verdad están cumpliendo con la cantidad de personas, con el distanciamiento que deben de tener los empleados y las empleadas?
Eso no lo está supervisando nadie. No se sabe si de verdad el porcentaje que tiene que ir de empleados y empleadas en esta fase es el que finalmente está asistiendo. Aquí se abrieron las plazas comerciales por una presión económica, pero yo no he visto autoridades supervisando las plazas comerciales para ver si en las tiendas se está cumpliendo el distanciamiento. Aquí, señores, yo por razones laborales, porque trabajo en un periódico, hice un recorrido justamente para evaluar estas medidas y yo pasé por la Plaza España el domingo y eso estaba timbí. O sea, ahí nadie estaba respetando distanciamiento. Ahí hay varios restaurantes que es verdad que se están quejando ahora, pero yo vi que ahí no se estaba cumpliendo el distanciamiento. Pasé por el Mirador Sur y eso estaba full. Ahora, Millicent, tú referiste un dato y yo entiendo que eso hay que abordarlo desde un punto de vista hasta feminista, y es el hecho de que para el Día de las Madres, en mayo, en plena pandemia, aquí se abrió el país, para la madre, y ahora el Día de los Padres, en plena pandemia, se está cerrando el país, y el padre que no tiene que ver con nadie, el padre carne perro. No vale, los padres. Mi papá siempre dice, los perros padres que nadie les regala. No relajen, no me dañen el comentario. No estoy hablando muy en serio de cómo aquí no se supervisó. O sea, las medidas se tomaron, pero de parte de las autoridades no hubo esa supervisión y ese seguimiento. Entonces, claro que van a fracasar, porque si no se están supervisando, obviamente fracasaron. Pero de igual manera, hay algo muy importante que faltó, y es la educación, señores. Aquí todavía tenemos 3 meses y pico de pandemia. Aquí hay gente que no sabe usar correctamente las mascarillas. Entonces, hace falta una campaña explicándole a la gente cuál es el uso correcto de las mascarillas, cuáles son las mascarillas que se pueden reutilizar y cuáles no, cuáles se pueden lavar, cuáles no, cuáles hay que desecharle inmediatamente. Hay que explicarle también a la gente cuál es la distancia correcta. Hay gente que dice 3 metros, 2 metros, 1 metro, pero la gente sabe lo que es 1,5 metros de distancia, por ejemplo. Entonces, hace falta este discurso oficialista, aplatanarlo para que la gente lo entienda. De igual manera, señores, hace falta hablarle a la gente en su idioma y en sus medios. Miren, yo les digo la verdad, y aquí a la gente que contrataron para posicionar a Gonzalo Castillo durante las primarias del PLD, habría que contratarlo para que, así como pusieron a Gonzalo Castillo, que salía hasta en la sopa, hablando popularmente, asimismo se le eduque a la gente en relación al coronavirus. Si hay que usar guaguitas anunciadoras en los barrios, pues vamos a usarla. Pero aquí hago un paréntesis muy grande para señalar que es un mito que es solamente la clase popular la que no está cumpliendo las medidas. Señora, aquí clase media también está violentando, haciendo reuniones familiares, juntándose, haciendo fiestas. Entonces aquí también hace concientizar a esa clase media, que hay que hablarle en otros términos y en otros términos y con otros medios, sí. Hay una experiencia en España que yo he visto que ha usado la televisión española y que ha dado mucho éxito, y es hacer experimentos. Hacen experimentos de cómo se propaga el coronavirus, por ejemplo, cuando se va a un restaurante, cuando se está en una reunión familiar. Si hay que replicar esos experimentos, aquí vamos a hacerlo, pero vamos a incrementar el nivel de conciencia. Si hay que hacer contrato con las telefónicas para mandarle mini mensaje directo a cada persona, vamos a hacerlo, pero vamos a garantizar que el mensaje llegue y que llegue de la mejor manera. Pero algo fundamental, que no se hizo en los primeros meses, y ahora se quiere decir, no, que la culpa fue que salieron a hacer campaña política, no. Invito a leer hoy a Juan Bolívar Díaz en el periódico Hoy, que hace un análisis bastante detallado de los numeritos, y él explica que los numeritos de contagio no se han incrementado en estos días después de la campaña electoral, de los cierres de la campaña más bien. Entonces eso es importante. Ahora bien, lo que sí hace falta es aumentar la capacidad de pruebas. Aquí los primeros meses de pandemia, el promedio de pruebas diarias eran 900 y la OMS decía que habría que hacer por lo menos 1,500 y eso nunca se hizo. Entonces, cierro este comentario señalando que no se va a resolver el tema de la propagación del coronavirus en República Dominicana trancando a la gente. Trancar a la gente, señores, por sí solo no va a dar la solución. Primero porque hay que pensar en los sectores informales, que son el 57% de la economía, gente que el día que no sale a vender, por ejemplo, plátanos, ese día no come. Hay que pensar en esa gente. Pero segundo, hay que ver cuáles son las recomendaciones que ha hecho la OPS. Y aquí cierro señalando lo importante que es que aprendamos a convivir con el virus, porque es un virus a largo plazo. He visto que hay noticias muy positivas en relación a varias vacunas
que se han estado probando. Creo que estamos cerca ya de llegar a la cura, pero mientras tanto hay que aprender a convivir con este virus. Por eso mi mensaje es, tanto para las autoridades salientes como para las entrantes, que inviertan más en educación, que se siga aumentando el número de pruebas. Pedrito señalaba lo difícil que es para la gente todavía acceder a hacerse pruebas. O sea, hay que garantizar que el que tenga síntomas se haga la prueba, porque el éxito del coronavirus es el diagnóstico temprano de los casos para entonces poder proceder con el aislamiento. De igual manera, hay que aumentar la capacidad de camas y ahí hay una propuesta que se ha hecho para que desde el sector hotelero se puedan también poner hoteles a disposición para los casos que ameriten aislamiento y hospitalización. Y por supuesto, más supervisión, porque la gente lamentablemente ha demostrado que necesita que se le supervise. Eso es lamentable, pero esa es la ciudadanía que tenemos. Ahí también habla mucho de la falta de educación ciudadana que ha estado ausente durante muchos años. Y si el Estado estuvo ausente durante muchos años en cuanto a educación ciudadana se refiere y el espíritu de cumplimiento a la ley JM, no podemos pretender que ahora de la noche a la mañana la gente por sí sola responda. Esos vientos JM, fueron los que trajeron estas tempestades. El sol de los sábados.